Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de nuevamente de verles, de compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, o Hechos del Espíritu Santo, como también algunos lo identifican, pero sabemos que es la acción, el desarrollo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, en el comienzo, después de ascendido el Señor Jesucristo a los cielos. Estamos contentos porque ya vamos en un avanzado capítulo. Recordemos que son 28 capítulos del libro de Hechos que nos relatan la iglesia, el trabajo de la iglesia desde un enfoque general a través del ministerio de Pedro y en gran parte el trabajo del apóstol Pablo, quien fue y desarrolló una obra misionera que nos muestra también que el evangelio debe desarrollarse, debe llevarse a aquellos lugares donde están o que están a nuestro alcance. Quisiera que pudiésemos recordar nuestro texto clave de este libro, que es Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias damos por este día de vida en el cual nos permite llegar nuevamente a los pies de su palabra para edificarnos, para disfrutar, Señor, de la instrucción que usted nos ha preparado. Bendiga a su pueblo que se reúne, Señor, para compartir esta enseñanza. Edifíquenos conforme a su voluntad y que la gracia de su Santo Espíritu obre en nosotros el deseo de ser fieles, de servir con dedicación y disfrutar, Señor, de hacer su voluntad. Guíenos en esta hora, lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como decíamos, el libro de los Hechos nos ha permitido estudiar una serie de situaciones, actividades de la iglesia primitiva apostólica. Hoy hablaremos en su esencia el tercer viaje misionero de Pablo, que va relatado de Hechos 18:23 a Hechos 21:16. Vamos a dar a conocer algunas ideas generales, como ha sido cierto la tónica del estudio, pero pensando en que cada uno de nosotros en forma particular también debe ir a la Biblia, debe leer en ella, estudiarla y realizar la profundización del estudio mismo. Presentamos aquí lo que es el viaje propiamente tal, un viaje más extenso que el primero y el segundo, donde salió, cierto, de Antioquía de Siria, llegó a Éfeso, de Éfeso fue a Tesalónica, Filipos, en fin, es un recorrido bastante extenso, el cual desarrolló varias actividades, pero como les decía, vamos a resumirlas para poder tener en este día el estudio general de este tercer viaje. Podemos decir en el cuadro resumen que va a Éfeso. Vamos a mencionar cuando estuvo en Éfeso, su viaje a Jerusalén. Y en este viaje a Jerusalén se desglosa casi todo el tercer viaje, a través de Macedonia, en Troas, en Mileto. El viaje mismo hacia Jerusalén, ya de este lugar, pasa a Tiro, está en Cesarea y llega a Jerusalén. Para que después podamos, cierto, continuar con el estudio. Este viaje a Éfeso, al dejar Antioquía, siguió la misma ruta que había tomado cuando inició su segundo viaje misionero, es decir, visitó las iglesias de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y de allí decidió regresar a Éfeso, un lugar que era importante en la predicación, un lugar donde al apóstol también le gustaba estar, ya que estuvo gran cantidad de tiempo, 3 años aproximadamente, donde estuvo predicando, enseñando, fortaleciendo a una iglesia que marcaba también el paso hacia Europa mismo. En Éfeso se encuentra con un hombre llamado Apolos, que también pasa a ser parte importante de la predicación del Evangelio. Así que recordemos estos nombres. Hechos 18, 25 al 26 dice sobre Apolos: este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Este hombre, Apolos, fue
criado en Alejandría, en Egipto, y desde allí en esa escuela aprendió muchísimo sobre el Evangelio, especialmente el Antiguo Testamento. Podemos decir que Apolos empezó a hablar abiertamente en la sinagoga. Los judíos en Éfeso no habían rechazado la enseñanza del Evangelio. Le habían pedido a Pablo que pasara más tiempo con ellos y dieron la bienvenida a Priscila y Aquila, quienes se quedaron en este lugar. E invitaron a Apolos a predicar a Jesús. Entre los adoradores en la sinagoga de Éfeso estaban Priscila y Aquila. Cuando ellos escucharon a Apolos, se dieron cuenta de la deficiencia que tenía en la presentación del Evangelio. Por lo tanto, lo invitaron a venir a su casa para instruirle mejor en la fe cristiana. ¿Cuál era la única deficiencia que había? Que él bautizaba o enseñaba solamente en el bautismo de Juan. Que Juan decía que había que arrepentirse y que iba a venir otro que iba a bautizar en el Espíritu, que era Jesucristo. Entonces los apóstoles ya estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la enseñanza de Apolos no estaba alejada del Evangelio, sino que le faltaba algo. Y Priscila y Aquila le enseñan esta parte aquí en Éfeso. ¿Ya? Pasó a ser un hombre muy importante Apolos en la predicación, al punto que Pablo en una de sus cartas menciona que algunos creían en unas disensiones, creían que algunos eran de Apolos, otros de Pablo, y el mismo apóstol hace mención. No es ni Apolos ni Pablo lo importante, sino Dios que da el crecimiento, para que lo recordemos. Ahí a lo mejor se vino a nuestra mente. En Éfeso vamos a ver que el ministerio de Pablo en Éfeso tiene 5 eventos claves. Los discípulos de Juan, las adivinaciones de Seba, la dedicación de los convertidos, los defensores de Diana y la decisión de Pablo. Pablo llega a Éfeso. Sus 2 años de estadía aquí quedan marcados por 3 notables sucesos. Primero, los discípulos de Juan. ¿Ya? Se encuentra con 12 seguidores de Juan el Bautista y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Su respuesta sincera es: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hombres que servían, predicaban y les faltaba eso preciado, que era el don del Espíritu Santo. Quiero recordar aquí que el capítulo 19 ya, que Pablo al llegar a Éfeso se encuentra con estos hombres que eran fieles, predicaban, pero les faltaba algo. Y entrando, ¿cierto? Pablo con ellos les enseñó sobre la recepción del Espíritu Santo. Podemos decir que Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo en este tiempo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo estaba obrando de manera maravillosa, no por su gracia, no por sus habilidades, sino a través del don maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Dios utilizó profundamente a Pablo y marcó la vida de muchos. En este encuentro con estos discípulos de Juan, Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos 12 seguidores de Juan el Bautista no conocían esta otra parte del Evangelio, ¿ya? Que era la buena nueva, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador. Habían escuchado de Juan, pero no habían estado en Jerusalén, no habían escuchado del mensaje de los apóstoles. Y aquí Pablo los bautiza en el nombre de Jesucristo para que reciban también el Espíritu Santo. Qué maravilloso es ser parte de este pueblo escogido y recibir de Dios su Santo Espíritu. Pasamos a ser su propiedad, pasamos a ser de Él, para que Él obre en nosotros conforme a su divina y soberana voluntad. Estos hombres se dispusieron a escuchar. Es maravilloso cuando uno va leyendo el libro de los Hechos y va comprendiendo cómo iba obrando el Espíritu Santo, tanto los apóstoles como los nuevos convertidos. Ya que estos hombres se convierten al cristianismo, reciben este bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a predicar, comenzaron a profetizar, fueron llenos de Él. Ahora, esto muestra también la obra que Dios hacía a través de Pablo, pero cómo influenciaba el Espíritu Santo en la vida de los creyentes.
Es ahí donde a lo mejor nosotros tenemos que tomar ciertas consideraciones de cómo está obrando nosotros el Espíritu Santo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que hemos tenido que estar alejados del templo, muchos se escudan que por no estar en el templo no pueden hacer algunas cosas de servicio y adoración. Es lamentable. Recordemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes. El templo es el lugar físico de adoración, dedicado, por cierto, a esa labor y muy importante, pero somos cada uno de nosotros los responsables de que el Espíritu Santo obre. ¿De qué manera? Dejándonos, ¿cierto?, dirigir por Él. ¿Cómo es eso? La oración, la lectura de la Biblia, son los elementos claves, elementos de gracia dados por Dios para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo se dejaba guiar y era muy bien utilizado. Tenemos que mencionar también las adivinaciones de Seba, ¿ya? Este es el segundo punto. Una familia de judíos ambulantes compuesta de Seba como principal sacerdote y sus 7 hijos habían estado observando a Pablo hacer sus poderosos milagros y decidieron intentar hacer lo mismo. Hechos 19, 15 al 16. ¿Qué sucedió con ellos? Que trataron de sacar espíritus inmundos. Anteriormente mencionaba cómo de Pablo algunos tomaban su ropa y con eso llevaban al enfermo y se sanaba. No era la obra de Pablo, era la obra de Dios. Pero estos hombres, esta familia, ¿cierto?, de Seba, pensaba que ellos podían adquirir este don. ¿Y qué sucede? Al querer sacar el espíritu malo de una persona, éste responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, más vosotros, ¿quién sois? Era interesante, el versículo 13 dice: y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Ni siquiera usaban su nombre, sino que mencionaban a Jesús, el que Pablo predica. Y aquí, ¿qué les dice el espíritu inmundo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, más vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos que ver varias cosas. Algunos que usurpan el nombre de Dios recibirán el castigo de Dios. ¿Ya? Aquí no todos pueden ser utilizados por el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor ha escogido a sus hijos. Algunos llegan con falta de conocimiento o no han reconocido su condición delante del Señor y participan de la iglesia, de la comunión cristiana por medio de la costumbre, herencia familiar. Quizás muchos están en la iglesia porque se sienten presionados a estar. Hemos visto a través de la historia de la iglesia, no solo la nuestra, en muchas otras, como muchos llegan por un tema laboral, por un tema familiar y no han tenido un encuentro personal con Jesús. El desarrollo de todo este estudio propiamente tal tiene como finalidad que conozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros lo hemos conocido, pero a lo mejor existe alguien que aún no reconoce a Jesús como el único Salvador. Es importante que cada uno de nosotros también predique a este Cristo resucitado a aquellos que están alrededor nuestro, a nuestras familias, a nuestros amigos. Quizás en medio de esta pandemia las redes sociales han sido un elemento importante para dar a conocer el mensaje de salvación. Cierto que muchos esperan que lo hagan otros. No, el Señor ha llamado a cada uno de nosotros individualmente para hacer testimonio. Pablo en su predicación vemos aquí que influía de manera maravillosa y Dios lo utilizaba de manera maravillosa. Y mucha gente quiso imitarlo, pero no tenían el don del Espíritu Santo. Eran aprovechadores. Y hoy se levantan también muchos falsos maestros, falsos cristianos que engañan a la gente y los llevan por el error. Así que esto aparece aquí para que tengamos cuidado también de aquello. También un tercer punto son los defensores de Diana. Pablo se sintió dirigido por el Espíritu a regresar a Jerusalén y a hacer planes para visitar Grecia en el viaje de retorno. A este fin envía a Timoteo y a Erasto con antelación con el propósito de encontrarse con él en Grecia. Por este tiempo se produjo un gran alboroto instigado por un platero llamado Demetrio,
cuyo negocio de fabricar templecillos de la diosa Diana se veía amenazado por causa de la predicación de Pablo. Y aquí es donde aparecen, ¿cierto?, los defensores de Diana. Pablo estaba decidido a aparecer en el anfiteatro para acompañar a algunos creyentes que habían sido arrastrados allí, pero le persuaden a no hacerlo en último minuto. Este Demetrio empezó a hablar, él fabricaba estos templecillos, imágenes de Diana, ¿cierto? Pero estaban no solamente él, sino otros artesanos que hacían lo mismo, más aquellos que proveían de los materiales para que esto fuera un negocio, que al final en eso se transformaba en un negocio, algo que también se ve hoy en día en la adoración de imágenes. Aquellos que venden imágenes de tal o cual persona para hacer sus negocios. Cómo el hombre ingenuo y tan llevado del pecado de Satanás se deja guiar por esta situación. Y se levantan y toman algunos creyentes y Pablo quiere ir a interceder, pero se lo impiden porque podría generar quizás más polémica, más dificultades. En este viaje a Jerusalén, Pablo tiene el pasar por Macedonia y llegar a Troas. El apóstol pasa 3 meses en Grecia y cuando se dispone a embarcarse para Siria se entera de una conjura contra su vida organizada por los judíos, por lo que decide encaminarse al norte hacia Macedonia. Llega a Troas y en Troas un joven llamado Ticho cae accidentalmente en un tiempo de predicación del apóstol y se mata al quedarse dormido estando sentado en una ventana durante un sermón de medianoche predicado por Pablo. Para alivio de todos, Pablo lo resucita y continúa su sermón. Al amanecer parte para Jerusalén. En Troas, que aparece en Hechos 20, 7 al 12, vemos cómo también sucede este milagro. Dios usaba profundamente, de manera maravillosa, a este apóstol. Qué bueno, qué maravilloso sentirse usado por el Señor. ¿Usted se ha sentido así? Porque Dios nos utiliza. Quizás no de la manera en que utilizó a los apóstoles, pero Dios nos utiliza para llevar el mensaje de salvación, para dar palabras de aliento al cansado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Sentimos gozo al hacerlo? La verdad que quizás cuando lo hacemos nos sentimos una satisfacción maravillosa. No vanagloriosa, sino maravillosa por ser usados por el Señor. ¿Ya? Hechos 20, 9 al 12 dice, y un mancebo llamado Tico o Ticho, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió, y llevaron al mozo vivo y fueron consolados no poco. Mucha gente estaba escuchando, convirtiéndose, el trabajo de predicación era inmenso. Estos viajes de Pablo confortaron a la iglesia. En los primeros viajes funda las iglesias, pero posteriormente, con el tercer viaje, pasa por las mismas iglesias, fortaleciéndoles espiritualmente. Que bueno, ya es con lo que tenemos que hacer también nosotros como creyentes, fortalecer a los hermanos que están alrededor nuestro. De ahí llega Mileto. Estando aquí, Pablo envía a llamar a los ancianos de Éfeso y se encuentran en Mileto, los cuales se apresuran a encontrarse con él durante una parada del barco, ya en este viaje de retorno a Jerusalén. En esta ocasión, Pablo pronuncia su tercer discurso importante que conservamos. El primero fue dirigido a los judíos en Pisidia, Hechos 13, 16 al 41. El segundo fue a los gentiles en Atenas, en Hechos 17, 22 al 31. Y el tercero lo tenemos aquí, que fue dirigido a la iglesia, Hechos 20, 18 al 35, a los hermanos de Éfeso. Hechos 20, 24, más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El discurso de Pablo a los hermanos de Éfeso. Repasa el pasado. En Hechos 20, 21 al 22, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este discurso, con estos textos bíblicos, quiero mencionar que él recuerda lo que ha hecho anteriormente, ¿ya? Que ha estado haciendo por la iglesia, cómo les ha predicado, les ha enseñado, les ha fortalecido. Pero también examina el presente. En Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. El consejo directo a los líderes de la congregación, a los que él había formado, ¿ya? Examino presente, tengan cuidado de ustedes y de la iglesia. Sean sabios para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó él por su sangre y no nosotros los hombres. No nos enseñoremos de esa iglesia, dice Pablo en pocas palabras a estos líderes, a los ancianos de Éfeso. Pero también les contempla el futuro. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso ya aparece en Hechos 20, ¿cierto? El versículo 29, ¿sí? Del 29 al 31, donde nos muestra el apóstol también lo que va a suceder. Estaba profetizando algunas situaciones que eran importantes que la iglesia tuviera cuidado y prepara a los ancianos para que ellos tengan estos cuidados. Pero usa este pasaje maravilloso como testimonio para que la iglesia, los ancianos transmitiesen a la iglesia: más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Ese era el propósito de Pablo: llevar adelante la predicación, llevar adelante el mensaje de Cristo, no valorando su vida ni procurando su bienestar personal, sino que el bienestar de los hermanos, de los creyentes en Jesucristo. Muchas veces nosotros tomamos esa posición. Miramos primero nuestras necesidades y tratamos de satisfacerlas, olvidando ciertamente que primero debe ser la obra de Dios, la iglesia. Cuán importante es, queridos hermanos, porque esta no es una responsabilidad solamente del pastor, de los ancianos, responsabilidad mayor a lo mejor, pero también es un trabajo de toda la congregación velar por el desarrollo de la iglesia, porque sus líderes puedan desarrollar también la labor de manera tranquila, aportando, apoyando, ayudando. 3 formas claves: aportando, ¿cierto? Económicamente, por medios, en fin, ayudando, siendo parte de ella y colaborando en todo lo necesario. ¿Somos parte de este trabajo? ¿Cómo valoramos el trabajo espiritual en nuestra vida personal? Es algo que también debemos considerar en este discurso del apóstol. De aquí aparece el viaje propiamente tal, donde se va a Tiro. La parada en Tiro, relatada en Hechos 21, 1 al 6, Pablo tiene que esperar 7 días aquí a que descarguen el barco. Fue advertido en este momento por el Espíritu de Dios que no subiese a Jerusalén. Hechos 21, 4, que dice: y nos quedamos allí 7 días, y hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Ya el Espíritu de Dios le estaba previniendo que no fuese a Jerusalén. La verdad que en Jerusalén se encuentra con algunas situaciones más complejas, aunque el recibimiento es bueno, hay algunas situaciones difíciles. Así que tenía que tener cuidado. De ahí pasa a Cesarea, donde visita el hogar del evangelista Felipe y sus 4 hijas solteras, todas las cuales profetizaban. Estas jóvenes son las últimas mencionadas en la Biblia con este don. Es interesante, ya sobre el profetizar. Otras fueron María en Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, la esposa de Isaías en Isaías 8:3, Huida en 2 Reyes 22:14 y Ana en Levíticos 2:36. Nos muestra también que algunas dones fueron acabándose a medida que iba acabando el trabajo de la iglesia, ¿cierto? O de confirmación de la iglesia. Por eso es importante considerar la obra de Dios en este tiempo. Leer el libro de los Hechos nos muestra también qué cosas dejó de hacer el Señor, hasta qué punto obró para que también su palabra fuese entregada a todos. De Cesarea a Jerusalén, Hechos 21, 15 al 16. Y después de estos días apercibidos subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Nasón, Ciprio, discípulo antiguo, con el cual posásemos. La verdad que el viaje fue no corto, fue largo, pero el retorno a Jerusalén de Cesarea duraba alrededor de 2 días.
Y sucede que estaba la previsión de Dios hacia Pablo porque le decía que no fuese a Jerusalén. Pero los hermanos también le decían, le sujetaban para que no lo hiciese. Entonces Pablo responde: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba dispuesto a cumplir el ministerio trazado por el Señor. La verdad que el relato bíblico trae hartos detalles. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que es este tercer viaje, pero cuán importante es considerar a lo menos un par de conceptos que nos puedan llevar a desarrollar nuestra vida cristiana. El no temer a las dificultades. Siempre habrán dificultades, siempre habrán problemas, pero Dios es más grande que nuestro problema. Dios tiene mayor poder y nos puede llevar adelante. ¿Estamos dispuestos a ser usados por el Señor? Es el llamado de hoy. ¿Estás dispuesto a dejar aquellas cosas suntuosas, seculares, que te impiden consagrarte? Dispón tu vida. Cada uno de nosotros seguro tiene el deseo de servir al Señor y buscamos muchas maneras, pero en ocasiones descuidamos esas maneras. Muchas veces hacemos planes, pero no nos esforzamos en aquello. Hoy es un llamado especial, así como Pablo decía, porque yo no solo estoy presto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solo estoy dispuesto a trabajar, sino me esforzaré por dedicar mi vida, mi tiempo al Señor. Ese debe ser nuestro gran esfuerzo el día de hoy. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe, les guíe y nos permita ir descubriendo en cada una de estas historias que aparecen en la Biblia el ejemplo de fieles hombres de Dios que fueron usados por Dios porque se dispusieron. No porque hayan sido mayores que nosotros, sino porque Dios los usó cuando ellos se dispusieron. Nosotros también, si nos disponemos al Señor, Él hará grandes cosas con nosotros. Dispongamos nuestras vidas para la honra y gloria de nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Oramos nuevamente. Padre bondadoso, gracias por su amor, por su palabra. Guíenos cada día para ser instrumentos en sus manos. Ayúdenos, Señor, a ser fieles siervos, que podamos, Señor, administrar nuestro tiempo para honrar su nombre. Que, Señor, ni lo alto ni lo bajo nos separe del amor de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a esforzarnos, a ser dedicados, Señor, a hacer su voluntad. Rogamos su compañía y dirección en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.